Bendiciones. Dios me lo bendiga y me lo guarde hoy en este día. Vamos a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Voy a estar usando las dos versiones, la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional. Muchas veces hemos leído este pasaje en la palabra de Dios y muchas veces no hemos entendido a qué se refiere Pedro cuando habla de que el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados que habla este texto, o sea, a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los espíritus encarcelados o por qué Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Realmente en algunas oportunidades se nos ha presentado esta dificultad porque no hemos entendido a qué se refiere Pedro con esto. Existen algunas posibilidades. La primera es que Jesús, su espíritu fue y predicó a los incrédulos. La segunda posibilidad fue que Jesús fue al Hades con la intención de que se arrepientan. No fue a predicar a ningún espíritu maligno, sino a los hombres pecadores. Y la tercera posibilidad fue anunciar su victoria sobre la muerte a los espíritus que una vez desobedecieron. Entonces, teniendo estas tres posibilidades, vamos a tratar de ampliar un poquito y rápidamente a qué se refiere entonces la palabra de Dios cuando habla acerca de estas cosas. Lo primero que quiero que revisemos allí en el texto es que él dice que fue y predicó y a los espíritus encarcelados. Tenemos dos palabras importantes allí que debemos analizar. ¿A quién fue a predicar? Según el texto, a los espíritus encarcelados. ¿Por qué dice espíritus encarcelados? Sería la otra pregunta que debemos contestar para poder entender a qué se refiere el texto cuando Pedro está hablando acerca de esto. Fíjense que a simple vista pareciera que está hablando de predicar el evangelio a los espíritus, en este caso hombres, que están encarcelados, pero la Biblia no usa la palabra espíritu, y en lo que yo he visto, para referirse a hombres, sino que usa la palabra alma o antrópoto, que significa hombre. Es la palabra que más usa el texto bíblico para esto. Pero para los ángeles sí usa la palabra espíritu. Si nosotros vamos allá al texto, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Fíjense que habla de los ángeles como espíritu, como seres espirituales, porque realmente los ángeles son seres espirituales que están puestos al servicio de los hijos de Dios, de los que somos herederos del reino de Dios, y para eso Dios los está colocando allí a nuestro servicio. Ahora miremos cómo lo traducen otras versiones de la Biblia. La Biblia en lenguaje sencillo lo traduce así: de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Fíjense que las dos versiones habla de que fue a proclamar, fue a anunciar que su victoria a los espíritus que estaban presos. Y en la Dios habla hoy también dice lo mismo, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Fíjense que en la versión Reina Valera dice que fue y predicó a los espíritus. Pero estas dos versiones ya no habla de predicar, sino de anunciar la victoria, anunciar su victoria a estos espíritus que estaban presos. Si usamos la palabra espíritu y entendemos que la palabra espíritu se refiere a ángeles, entonces él fue y predicó o fue y anunció su victoria sobre los ángeles que estaban presos. Ahora, ¿cómo podemos ver un poquito más detalladamente a qué se refiere? Si nosotros vamos al texto en griego, que allí se los coloqué, ahí aparecen dos palabras. La primera palabra, phulakei, que significa cárcel. La segunda palabra, que es espíritu, que es del pneumatics. Y la última palabra, que es kerusen, que significa anunciar. Aquí les puse la palabra en español, que es keruso. La palabra usada aquí en el griego es keruso, kerusen.
Esta palabra era usada para un heraldo, el portavoz del rey. Él solo predica, anunciaba o proclamaba lo que el rey le decía. O sea, ¿qué hacía él? Él simplemente lo que hacía era que llevaba el mensaje que el rey le daba. El rey le decía, mire, ve y anuncia o da este mensaje a mi pueblo. Y el querubso se encargaba de llevar este mensaje. En aquel tiempo no existían megáfonos o no existían cornetas que pudieran, parlantes que pudieran llevar ese mensaje más profundo a las masas. Bueno, tenían que usar portavoces para llevar el mensaje. No usa la palabra en este caso, y fíjese muy bien, la palabra evangelizar, del griego evangelizo o evangelizomai, que significa proclamar. Si nosotros nos detenemos y revisamos cada una de estas palabras, son palabras que en la Reina Valera y en otras versiones de la Biblia no las usan de esta manera. Por ejemplo, cárcel, fulakei, neumatic espíritu o keirusen, anunciar. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, para ver un ejemplo acerca de proclamar. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Fíjese bien que aquí dice, proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas. En este caso, Pedro está usando la palabra proclamar, anunciar, pero ya no es la misma palabra que en griego es keruso, sino que usa la palabra evangelizo, que es proclamar. Entonces, ¿cuál fue el anuncio que Cristo llevó a aquel lugar y a esos espíritus? Él no estaba predicando el evangelio porque la palabra usada no era evangelizar, sino que fue a proclamar un anuncio. ¿Pero qué anuncio? El anuncio de su victoria sobre la muerte. Recordemos que en la Dios habla hoy, dice que él fue y anunció su victoria. En la Biblia de lenguaje sencillo también lo leímos ahorita en las dos versiones que les mostré. Entonces fue y proclamó su victoria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender entonces el pasaje? Que cuando Jesucristo bajó a predicar a los espíritus o ángeles que habían cometido el pecado de rebelarse contra Dios. Fíjense qué mensaje fue a dar Jesucristo a esos espíritus o a esos ángeles que habían caído. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, versión Reina Valera, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El mensaje que Jesucristo quería transmitir a las personas en aquel momento, a los espíritus o ángeles que estaban presos en aquel momento, se refería más que todo a su victoria sobre la muerte. Recuerde que en la profecía de Génesis 3:15 nos habla de que él le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás creía que él le iba a dar una mordida a la simiente de la mujer e iba a matar a Jesucristo en la cruz. Pero cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, nos da ese anuncio, en este caso a la gente, de decir que él ha vencido sobre la muerte. Pero no solamente le dio el anuncio a las personas, sino que también dio este anuncio a aquellos espíritus o ángeles que se habían rebelado contra Dios en una oportunidad con Satanás y estaban presos, según lo que dice el texto en griego, encarcelados y esperando a lo mejor que Satanás venciera sobre la simiente de la mujer, que en este caso es Jesús. Entonces, ¿a qué fue o qué lugar fue en el que Jesucristo estuvo? Si no le predicó a los hombres, entonces ¿a quién le predicó? Entendiendo lo anterior, de él no bajó al Hades, sino que él fue al Tártaro. Este lugar es donde van los espíritus que desobedecieron a Dios. Cuando se rebelaron con Satanás, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, Reina Valera del 60, leemos de esta manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y fíjense muy bien esta palabra aquí, infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Pero la Nueva Versión Internacional lo dice de otra manera. La Nueva Versión Internacional dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio. Fíjense que ya la Nueva Versión Internacional ya no usa la palabra infierno y no la palabra abismo, porque en el griego aparece otra palabra. En el griego no dice infierno, que es la palabra Gehenna, que eso lo podemos estudiar en otra oportunidad, sino que aparece la palabra tártaros, que es la palabra que aparece aquí en griego, tartarosas, ¿verdad? Abismo o prisiones o cárcel, fulakei, como lo leímos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Nosotros podemos notar aquí entonces que Jesucristo fue y predicó a aquellos ángeles. La palabra abismo dice que es un pozo sin fondo, insondable, profundo. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como pozo del abismo, la morada de los demonios, según Lucas capítulo 8, versículo 31. Recordemos cuando Jesucristo sacó a aquel demonio de aquel hombre, y los demonios o los espíritus, porque los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Son espíritus malignos que no desearon estar más con Dios y se rebelaron. Estos ángeles caídos se habían metido en aquel hombre y aquel hombre tenía muchos demonios. Y los ángeles caídos le pidieron, o espíritus demoníacos, le pidieron a Jesús que por favor no los mandara al abismo. Entonces le suplicaron a Jesús, según lo que dice Lucas 8:31, que no los mandara al abismo, que no los mandara a ese pozo insondable, que no los mandara a esas prisiones eternas, a ese lugar profundo como el abismo. ¿Verdad? Más o menos aquí tenemos una representación cómo los ángeles cayeron a esas prisiones abismo, según Pedro capítulo 2 del 4 al 10, y también Judas 6 y 7. Los ángeles caídos fueron ¿a dónde? Fueron al Tártaro. Entonces, ¿a qué lugar fue y a qué fue? Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio, según 2 de Pedro 2:4. Y según Judas 1:6, dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Fíjense que habla de dos cosas aquí. En el primer texto de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice que los envió ¿a dónde? Al abismo. Y en Judas 1:6 y versículo 7, que no lo tengo aquí, pero dice: los tiene perpetuamente encarcelados, según lo que dice el texto en Judas. A estos ángeles que no mantuvieron, a estos espíritus que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada el día que se rebelaron en contra de Dios, y los envió perpetuamente, o los tiene perpetuamente encarcelados para el juicio del gran día. Entonces, Jesús venció a la muerte. La muerte nos dio vida juntamente con él. Por eso dice Corintios que sórbida es la muerte en victoria. Y este fue su mensaje. El mensaje proclamado por los espíritus el día que Jesucristo, a los espíritus encarcelados, el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, el día que Jesucristo nos mostró que había vencido sobre la muerte y llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, que en resumido, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿A qué fue Jesucristo o a qué espíritus encarcelados fue Jesucristo a predicar? Aquellos ángeles caídos, según lo que dice la palabra de Dios, que fueron arrojados a estas prisiones eternas, al Tártaros, y que hoy en día están encarcelados y ellos están esperando que Jesucristo muriera en la cruz para que nadie pudiera tener salvación. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? El mensaje de este pasaje es algo muy importante. El mensaje de este pasaje nos da esperanza y nos está diciendo que Jesucristo ha vencido, que Jesucristo hoy en día nos ha dado la victoria. ¿Qué le dijo él a esos ángeles que estaban encarcelados? Yo he vencido. Satanás perdió esta guerra. Yo voy a salvar a la humanidad por la redención de sus pecados, por la sangre poderosa mía que está ahora rociada sobre cada uno de ellos.